Vamos a continuar con el siguiente punto, que son los principios de composición digital. Para esto vamos a hablar de la reticulación, el uso de guías para componer y la proporción. ¿Qué es una retícula? En su sentido más básico es una red, un entramado que nos permite crear composiciones armónicas. Surge a partir de la sección áurea, que se basa en que toda composición armónica nace de la proporción. Todos los elementos son proporcionales, ¿ok? En AutoCAD la retícula la activamos en esta parte. Yo la tengo activa, si se dan cuenta está en azul. Si yo la quito, no se ve nada. Yo la pongo y si yo quiero sujetarme esa retícula para dibujar, entonces le doy clic acá. Y entonces yo voy a dibujar sobre las líneas de la retícula. En este momento yo no lo voy a usar. Así es que lo voy a quitar. Pero ahí está. Ahora la tipografía. Aquí les hablaré de las opciones que tienen para ingresar texto en AutoCAD y de los inconvenientes que pueden surgir al transportar sus archivos a PDF. Cuando ustedes transportan un archivo a PDF, va en cualquier tipo de Arial. Hay un Arial Narrow que en esa ustedes pueden transportar y no se les cambia, pero si la transportan en Arial pura y ponen algún acento o algún carácter especial, le van a aparecer puntitos en su PDF. Entonces, yo nunca cambio la fuente, siempre lo dejo en Arial. Si ustedes van a cambiarlo y quieren transportar a PDF, chequen que la fuente les aparezca completa, que no se corte, ¿ok? El uso de la tipografía tiene que ver con qué es lo que estamos diseñando, porque al elegirla debemos considerar los fines de uso, pero además tomar en cuenta la cantidad y calidad de texto que usaremos. En una lámina de presentación de un proyecto, por ejemplo, lo que comunica son las imágenes. En este caso, la tipografía debe ser concreta y clara, no haciendo un artículo de divulgación en donde el texto comunica y debemos ser lo más explícitos posibles en el texto porque las imágenes se vuelven solo un apoyo, ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, vamos a pasar a la creación de cajas y textos lineales. Para un acceso rápido a estas opciones vamos a ir a la parte de anotación que veíamos la clase pasada, ¿ok? ¿Qué es esto? Luego a texto, que es aquí. Y aquí dice multilínea o una sola línea, ¿ok? Ustedes seleccionan el que necesiten. Por ejemplo, en multilínea, damos un clic en donde empieza y un clic en donde acaba. Esto es para crear párrafos. Entonces yo aquí le voy a poner casa de campo. Xochimilco. No le puse mayúsculas a Xochimilco. Si se dan cuenta tenemos corrector también. Eh, Ciudad de México, ¿verdad? Ahí está. Y esto es mi texto. ¿Por qué? Porque lo mandé a ese tamaño. Hay varias formas de hacer que este texto crezca, hay dos para ser específicos. En la parte de anotación es donde vemos más desplegado digamos, este menú. Si yo doy doble clic, me aparecen automáticamente las opciones de este texto. Me aparece que lo tengo en Arial, me aparece el tamaño en el que lo tengo. Entonces, supongamos que yo esta vez sí quise y le voy a cambiar el tipo de letra, ¿no? El justificado, como les decía, para cuando tengan que poner pues un párrafo más amplio. Si lo quieren centrado, a la derecha, a la izquierda. Ustedes mueven su párrafo a partir de estas flechas azules. Entonces son importantes para cuando queremos dividir un texto. Ahorita les explico cómo. Una forma que yo encuentro muy apropiada para mí de trabajar es escalarlo con el comando SC. ¿Por qué? Porque yo voy trabajando en función de cómo voy viendo digamos, crezco mi texto en función de mi dibujo, ¿no? Entonces yo aquí digo, bueno, este texto de este tamaño me queda bien, así le puedo meter la cantidad, el tamaño que yo quiera, no sé, 5 veces, 2 veces, 3 veces más de lo que tengo, y no pasa nada, o puedo cambiar directamente las opciones en donde les decía.
Finalmente eso es algo que ustedes irán viendo que les interesa, ¿no? Tenemos también el cuadro de opciones, donde ya nos viene de qué color lo queremos, está en qué capa se encuentra, el tipo de línea, que no es aplicable porque es texto. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro texto en multilínea. Ahora, en una sola línea, lo que voy a hacer es darle una sola línea. Y aquí no me pide el final del párrafo, aquí me pide el final de mi texto. El ángulo de rotación. Entonces yo aquí le pongo casa 1. ¿Okay? Cuando yo doy escape se acaba mi comando. Y ahí está casa 1 en el tamaño que yo quise con el ángulo que yo necesitaba. Ahora bien, los textos en segmento. Así se hace un texto en una línea y un texto en párrafo o multilínea. Los textos en segmento lo que hacen es que a partir de la misma caja de texto, por ejemplo esta que tenemos aquí, damos doble clic sobre nuestro texto y nos aparecen aquí unas rayitas. Estas rayitas nosotros las jalamos y si se dan cuenta lo que está en nuestras siguientes líneas lo manda adelante pero espaciado, ¿no? O sea, me está señalando, me está haciendo una división que no es lo mismo, que dice otra cosa e incluso tiene su propia reglita. Yo lo puedo centrar esto en esta parte, puedo centrar esto en esta parte y así. Entonces este es el texto segmentado. ¿Ya lo vieron? Básicamente es un texto un texto en caja que quiero meter como en el mismo renglón, pero haciendo la diferenciación. Ahora el texto en objetos. Esto se refiere más bien a un bloque. Entonces supongamos que yo voy a copiar mi primera casita y la voy a pegar aquí. Como ya les había explicado, yo quiero hacer un bloque, ¿no? Yo no sé qué tan conveniente sea que yo quiera hacer un bloque con Hatch. Tal vez yo mi bloque lo necesito sin esos colorcitos. Entonces, bueno, a mí me gustó así mi bloque, solo el texto y la puertita. Entonces yo lo selecciono como ya habíamos quedado y le doy crear bloque. Mi bloque se va a llamar casa 1. No le voy a poner ninguna descripción. Okay. Y ahí está mi bloque, casa 1. Pero resulta que yo me equivoqué y entonces era la casa 2. Entonces yo le voy a dar doble clic a mi bloque. Y me va a mandar directamente a donde se edita el bloque. Como dibujo. ¿Okay? Yo selecciono el texto y le voy a poner que no es la casa 1, que es la casa 2 y con espacio. Yo le puedo meter aquí más datos, no sé, lo que requiera mi bloque porque al final lo estoy trabajando como un dibujo independiente. Pero al cerrarlo, otra vez se vuelve a convertir en un solo elemento. Entonces ahí está, yo ya cambié que es casa 1 y le damos cerrar. Me va a decir que si quiero guardar los bloques. Le voy a decir que los quiero guardar. Y ahí está. Entonces cada vez que yo inserte mi bloque, me va a aparecer así, ya con la casa 2. ¿Ok? Eso es el texto en objetos. Nosotros podemos poner, como les decía, además de cambiar el tipo de texto, podemos justificarlo, podemos darle más espacio de interlineado, 1.5, 1. Este espacio justamente es prácticamente lo mismo que nosotros utilizamos en Word. Si ustedes saben utilizar Word, esta parte la pueden utilizar perfectamente, la pueden poner cursiva, la pueden poner negrita, subrayada, etc. Nada de eso cambia. Ahora bien, vamos a hablar de las columnas, filas y líneas base. En la parte de anotación vamos a encontrar un iconito que es una tabla. En esta parte, si se dan cuenta, está aquí. Son unos cuadritos blancos, pero finalmente es una tabla. Les decía, AutoCAD
es meramente para diseñadores, entonces todo es muy visual. Le damos clic aquí. Nos va a desplegar este cuadro, en donde yo digo cuántas columnas quiero, eh, este, cuántas filas, y bueno, yo aquí lo dejo así, tal cual, no le voy a cambiar nada porque así lo quiero poner. Hay tipos de tabla, podemos crear tipos de tabla, podemos modificar los tipos de tabla que ya están. Al final, ahorita yo no le voy a hacer ningún cambio, lo que quiero es ilustrarles cómo se hace, ¿ok? Entonces yo le doy que sí y lo pongo aquí. Este es solo un renglón de la tabla porque es lo que yo le pedí, ¿ok? También tenemos aquí Casa Xochimilco. También hay una opción de, digamos, como más detallada, que es en la otra parte de anotación. Aquí está, ¿vieron? Este es mi renglón del texto. Te aparece prácticamente como un Excel. ¿Qué le quieres poner? ¿Qué datos le quieres meter? Y bueno, y quiero poner la casa 1, la casa 2, etcétera. Si yo quiero, como les decía, algo más detallado, en cuanto al texto y eso, pues también lo puedo cambiar, ¿no? Se dan cuenta a la hora de que yo selecciono mi tabla, me dan opciones de insertar debajo, prácticamente una tabla que uno puede hacer en Word o en Excel. Continuamos con la línea base. La línea base nos sirve justo para tomar como referencia al momento de acotar. Por ejemplo, yo voy a trazar aquí una línea, que es mi línea base. Y de aquí voy a sacar 3 líneas que posteriormente quiero acotar. ¿Ok? Ahora yo paso a la parte de las cotas y yo acoto mi primera línea. Ok, ahí está. Evidentemente aquí tendríamos que cambiar el tamaño de letra, el tipo de flechas, según la escala que estoy manejando, que realmente es muy grande. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, esta es nuestra línea base, vamos a ir a la parte de anotación y aquí hay una opción en donde podemos tomar cotas continuas, es decir, cuando tenemos consecutivas en horizontal, y la otra es el tipo de línea base. Entonces si yo tomo esta, si se dan cuenta, me toma como línea base esta vertical. Al momento que yo la voy jalando, me acota las 3 líneas. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que tiene que ver con la línea base. Para finalizar esta clase vamos a ver la manera en que se pueden ingresar imágenes a nuestro archivo, a nuestro dibujo. Entonces nos vamos a ir a la parte de insertar y aquí hay una opción de todo lo que podemos insertar. Podemos insertar hipervínculos, podemos insertar imágenes como las que les voy a mostrar ahorita, incluso nos da la opción aquí de importar PDFs, pero bueno, vamos a lo de las imágenes. Entonces yo tengo que irme aquí, por ejemplo, en el escritorio, yo tengo esta imagen y la voy a insertar. Le doy a abrir y me aparece en donde está, me dice que yo especifique si tengo una coordenada que necesite y en qué ángulo quiero. Yo no lo voy a cambiar nada más, le doy OK y le doy clic aquí. Si se dan cuenta ahí me dice que cuál va a ser la medida de mi imagen. Como es una escala muy grande, le voy a poner 50. ¿Ok? Y aquí está mi imagen. Aquí hay que tener bien claro que cuando ustedes van a imprimir, tienen que llevar las imágenes dentro de la carpeta de los archivos de AutoCAD. ¿Por qué? Porque los jala. Entonces, si ustedes solo llevan el archivo,
no va a encontrar y nada más les va a aparecer ahí que no encontró el archivo que estaban buscando. La otra opción que yo suelo hacer es que de pronto me meto donde tengo la imagen y como Word le doy control C y me voy a AutoCAD control V y automáticamente me aparece lo mismo. Sin embargo, bueno, en el deber ser, esta es la forma en que ustedes pueden insertar imágenes y mapa de bytes.